Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a este podcast Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Liévano Lacerna con Ámbito Jurídico de Legis. Un podcast para analizar las incidencias del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en general todo el universo del procedimiento laboral. Hoy vamos a tener un capítulo especial, un episodio especial. Nos va a acompañar la doctora Marcela Posada Acosta, juez 36 laboral del Circuito de Bogotá, con quien ya habíamos compartido previamente. Y nos acompaña también nuestra abogada Juanita González, abogada de Álvarez Liévano Lacerna, también experta en asuntos judiciales, y ambas profesoras de reconocidas universidades en el país. Bienvenida, doctora Marcela, bienvenida, doctora Juanita. Gracias por acompañarnos en este episodio y hoy tenemos un tema bien interesante, competencia por razón del lugar. Bueno, muy buenas tardes, doctor Barco, doctora Juanita, qué rico estar con ustedes aquí el día de hoy y poder hablar de un tema tan interesante que nos plantea la reforma procesal. Gracias, doctora Marcela, por estar con nosotros compartiendo este espacio. Este tema de competencia nos trae diversas inquietudes que esperamos abordar en este ratito con la audiencia. Bueno, muchas gracias. Artículo 10, competencia en razón del lugar. Es algo que aparentemente no nos traería ninguna dificultad, tal vez en principio ninguna novedad. La competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandado, la regla clásica en materia procesal laboral, a elección del demandante, sin tener en cuenta la calidad de las partes, es lo que dice el nuevo artículo. Donde no haya un juez laboral del circuito o un juez laboral municipal, conocerán de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil o promiscuo del circuito. Pero el artículo no para ahí. Viene un parágrafo que lo hace todo más interesante. Y esta es una absoluta novedad, que como novedad tenemos que celebrar, pero también tenemos que tomar con pinzas. El parágrafo. Este parágrafo trae algo que tal vez es una enseñanza de la pandemia. Y hay que hablar con respecto a la pandemia por lo difícil que fue para el país, para muchas personas en general, para la industria. Pero algo positivo en medio de todo es que con la pandemia aprendimos a que el litigio puede ser virtual y la administración de justicia puede darse efectivamente a través de medios digitales. Y este parágrafo lo refleja, porque lo que dice es: los procesos que se promuevan ante la jurisdicción laboral podrán ser repartidos a cualquier juez laboral o tribunal del país, de acuerdo con sus competencias cuando se trate de controversias jurídicas y no sea necesario la práctica de pruebas, teniendo en cuenta el equilibrio de la carga de los procesos de acuerdo con las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura. Esos procesos se tramitarán por medios virtuales hasta su culminación, dice el parágrafo. La segunda instancia podrá también ser sometida a las disposiciones de reparto de este parágrafo. Este reparto nacional será reglamentado por el Consejo en el año siguiente a la expedición del Código. O sea, de abril del 2025 a abril del 2026 debería estar ya reglamentado. Lo dispuesto en este inciso, el inciso del parágrafo, puede ser potestativo respecto de población rural, grupos étnicos, personas con discapacidad y demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales. Para ello, la parte correspondiente manifestará las razones por las cuales no pueden actuar a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, caso en el cual se aplicará la competencia establecida en el inciso primero y segundo de este artículo con un trámite presencial. En este caso, el proceso será remitido al juez laboral o tribunal competente que corresponda al domicilio del demandado. Varias cosas que tiene ese parágrafo. Un reparto nacional. Primeras impresiones de ese reparto nacional, doctora Marcela. Yo creo que la primera impresión es que más bien nos deja mucho que pensar ese parágrafo, porque mira que dice que parte de ese reparto nacional en que no se requiere la práctica de pruebas. Entonces nos genera ahí el primer cuestionamiento: ¿qué procesos no requieren de la práctica de pruebas? ¿Y cuándo se sabe?
¿Cuándo se Sí, sabe que no porque necesita tenemos un más? primer evento y es que tengamos en cuenta que el juez realmente decreta las pruebas en la audiencia, que actualmente es la audiencia del artículo 77, y solo ahí sabe pues qué pruebas va a practicar y cuál no. Pero adicional a ello, tengamos en cuenta que en reparto yo solo conozco cuáles son las pruebas que está solicitando el extremo demandante. Entonces, ¿qué pasa en el escenario? Primer escenario, radica la demanda, solo están pidiendo pruebas documentales. En principio diríamos no se requiere práctica de pruebas porque solo va a decretar estas documentales. Pero ¿qué ocurre si la contraparte me va a solicitar testimonios o interrogatorios de parte que requerían la práctica de pruebas? Eso no lo vamos a saber al momento del reparto. Entonces, ahí tenemos como la primera duda sobre esa redacción de la norma. Em, y la segunda, sin lugar a dudas, daría a qué ocurre precisamente en aquellos casos en que, por ejemplo, se reparte y la persona por situaciones, como lo dice el parágrafo final, requiere que la audiencia se realice de manera presencial. Entonces, nuevamente vamos a someterlo a reparto. Puede generarse conflictos de competencia con fundamento en la redacción de la norma. No sé ustedes qué opinen. Yo creo que también hay una confusión, digamos, de hipótesis para la aplicación de la norma, no solamente por lo que decía la doctora Marcela en relación con las personas, digamos, en condición de discapacidad, los grupos indígenas y demás de la parte final del parágrafo, sino que adicionalmente hay un punto muy curioso y es que en el primer inciso de la norma está hablando de que hay una competencia determinada por el último lugar en el que se haya prestado el servicio, pero al Lo que finalizar la desaparece al norma final, claro. desaparece. Y adicionalmente porque no es clara la fijación de ese reparto cuando no hay pruebas. ¿Será que cuando habla la norma que dice que no sea necesaria la práctica de pruebas, será porque el juez que conoció del proceso no decretó pruebas que tengan que ser practicadas? ¿O será porque habiéndolas decretado las practicó y hasta ahí debió llegar el proceso y ahí lo remite a otro competente para que aborde el caso a partir de alegatos y falle con base en lo que ya adelantó el juez anterior? ¿O será que, como lo decía la doctora Marcela hace un momento, hasta el momento de la práctica de pruebas no vamos a tener los elementos necesarios para poder determinar si ese proceso podría ser remitido por competencia a otros jueces? Creo que nos deja muchas incertidumbres la forma en la redacción del artículo. Y adicional a ello, mira que cuando se radica la demanda, pues es que lo conoce la oficina de reparto. Bueno, hoy en día tenemos SIUG. Entonces me pregunto, el funcionario de reparto, la persona que está en SIUG, va a entrar a verificar si se requiere práctica de pruebas o no. O sea, eso es algo que debe definir es el juez. Entonces, es algo muy complejo como lo tienen redactado. Obviamente la norma dice que está Sujeto. sujeto a regulación, entonces nos toca ver también cómo saldrá esa regulación por parte del Consejo. A ver, yo soy optimista con esto porque evidentemente es una novedad que tenemos que celebrar, un reparto nacional. Yo hubiera sido mucho más ambicioso, tal vez. O sea, con virtualidad perfectamente el factor territorial podría dar un paso al costado. O sea, me parece que es una grandísima novedad que tenemos que aprovechar este reparto nacional. Ahora, genera muchas inquietudes. Particularmente, por ejemplo, ¿cómo podría estar esto reglamentado por el Consejo de la Judicatura? Evidentemente estaremos esperando muy ansiosamente qué va a pasar con el Consejo. Pero lo que preliminarmente yo me imaginaría es que con la presentación de la demanda, el demandante mismo tenga que hacer una marcación del proceso como un proceso de puro derecho, por ejemplo. Y eso en principio va a marcar el camino del proceso, porque evidentemente si estamos discutiendo un asunto de puro derecho, donde para qué un interrogatorio de parte, donde para qué un testimonio, pues eso es algo que perfectamente podría estar sometido a un reparto nacional. Pero evidentemente eso solo se va a saber hasta que contesten la demanda. Y es más, abro un paréntesis con una inquietud adicional. ¿Y qué pasa si durante el curso del proceso que ya se resolvió hacer o tramitar con un reparto nacional viene una sobreviniente reforma de la demanda que involucre otros temas? O algo más interesante. ¿Y los litisconsortes? No, el juez, recordemos que con la reforma
tenemos un papel distinto, ¿no? Es un juez mucho más dinámico que tiene que decretar pruebas de oficio. ¿Qué pasa si yo como juez en un momento dado digo, requiere un interrogatorio de parte de un A mitad de camino. testimonio? Y A puede mitad, a pasar. mitad de Es camino. más, creo que la reforma se lo exige al juez. Se le exige, es cierto. Hay que también tener en cuenta que pareciera que la norma está viendo solamente, y lo decía ahorita con los litisconsortes, está viendo solamente como si el litigio laboral siempre fuera a ser de dos partes. No está previendo que ¿No sería eso un sesgo? ¿No será un sesgo? Hablaremos de los sesgos por aquí más adelante, pero ¿no será un sesgo reglamentario, un sesgo normativo pensar que aquí hay una justicia laboral unidireccional, lineal, del trabajador al empleador? Bueno, Y mira que yo creo que dices algo muy importante. No sé qué opine la doctora Juanita, pero realmente creo que no tenía por qué limitarse el reparto nacional. No hoy en día que las audiencias se hacen virtuales y que con además, práctica de pruebas, además. claro, no, así sea con práctica de pruebas, porque además el código nuevo, prevé muchísimos escenarios, también lo trae la ley 2213 del 2022, y es, bueno, ¿qué ocurre si hay una persona que se le dificulta tener medios tecnológicos o es que puede acceder a través de la personería? El código incluso prevé que yo pueda hablar con un juez homólogo que se encuentre en el circuito donde está el testigo o el interrogado y me colabore y permita que haga la declaración allá. Entonces, en ese orden de ideas, pues la limitación realmente no tiene ningún sentido. Habría sido mucho más interesante hablar de un reparto nacional Pleno. frente a todos los procesos. Como podría pasar en este momento, si yo presento una demanda con testigos, con interrogatorio, con práctica de pruebas en Bogotá, pero el distrito menos congestionado para resolverlo más fácilmente es el distrito de Tunja, pues entonces que lo resuelva un juez de Tunja, con la misma formación, pero bueno. Para poder ir al grano en esto, entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que debería operar esa reglamentación? Y lo digo ¿por qué? Porque muy probablemente el Consejo esté trabajando en esto. ¿Cuáles serían esas mejores ideas para esa reglamentación? Porque seguramente también vamos a tener que hacer un nuevo episodio cuando salga la reglamentación. ¿Cuál sería la mejor forma de tener un reparto nacional? Primero, me aventuro, una marcación del mismo demandante como un proceso de puro derecho. Podría ser que inicialmente en la radicación la parte actora manifieste, tal vez podemos decir bajo grave de juramento, que le encanta ponerlo en todas las normas, em, que se trata de un proceso que solo se servirá de pruebas que no requieren práctica alguna y establecer de pronto que el hecho, por ejemplo, que la contraparte solicite pruebas que requieran práctica no implicará la modificación de la competencia, porque además, imagínate, llega un momento hasta la contestación ya habiendo tramitado la calificación y todo, generar yo un conflicto de competencias. Eso iría en contra de los principios de celeridad y economía procesal. Yo creo que es mejor, teniendo en cuenta el parámetro inicial que nos dio el libro introductorio, ya seguir con la regla de competencia y que no varíe. Además, por lo que estamos hablando, porque al final si se requiere la práctica de un testimonio o un interrogatorio, lo va a poder hacer el juez desde cualquier parte del país utilizando los medios tecnológicos, que además es otro de los pilares que tiene la reforma, ¿no? Es jugarle o apostarle a las nuevas tecnologías. Yo le apuesto también a otro momento en el proceso y creo que precisamente digamos, tener un equilibrio frente a la parte y a los diferentes intervinientes como parte, creería que el momento que debería regularse para definir esto, por ejemplo, podría ser después del decreto de pruebas, donde hoy culmina nuestra audiencia del artículo 77. Y ahí tendríamos entonces un panorama claro frente a la competencia para que la etapa de trámite y juzgamiento se lleve a cabo por un juez que vuelva y asuma la competencia de acuerdo con el parágrafo. A mí lo que me termina pareciendo problemático es respecto de la población rural, grupos étnicos, personas con discapacidad y en general personas que tengan dificultad para el uso de medios digitales, porque ahí sí podemos encontrarnos una dificultad muy grande cuando el proceso requiere presencialidad y Existe la comisión. resulta... Es que, no, mira, Pero, ¿qué haríamos en esos casos? no, yo creo que hay muchas herramientas. Mira, con la 22.3 está la opción de acudir a personerías, ante la Defensoría, y la reforma procesal laboral también prevé que yo pueda hablar con el juez
ni siquiera comisión, es que yo le puedo pedir al juez del circuito donde está esta persona que se acerque al juzgado y que a través de los funcionarios del juzgado le faciliten el ingreso a la persona. Yo he tenido procesos actualmente donde me ha pasado que se conectan testigos y me dice el apoderado, mire, está en un lugar donde no hay conectividad, no puede cumplir con los requisitos del acuerdo el acuerdo que prevé las diligencias judiciales de manera virtuales. Y lo que hacemos es decirle, doctor, vaya ante la personería, vaya ante la defensoría, como lo prevé la ley 2213. Y lo que te digo, y adicional a eso, la reforma sí nos plantea además la opción de que yo pueda hablar con otro juez del circuito. O sea, yo creo que las opciones existen para garantizar precisamente el acceso a la administración de justicia, que es lo que se entiende, se busca a través de este tipo de regulaciones. Ya el toro no lo dará la regulación y ya el toro no lo dará la práctica. Todo está por construirse, pero sí sería muy interesante que presionemos al Consejo de la Judicatura para que nos cuente qué está haciendo, porque le podríamos mandar ideas, podríamos recoger ideas en los juzgados, en los litigantes. No sé si el Consejo de la Judicatura, tal vez es desconocimiento mío, por supuesto, no sé si el Consejo ya esté con algo abierto en ese sentido, algún canal abierto para recibir este tipo de sugerencias. No sé, pero sí podría decir que actualmente están recopilando información con los juzgados. Actualmente nos han pedido muchísima información atinente a cuántos procesos tenemos de menos o de más de 40, cuántos procesos estamos manejando que tienen práctica de prueba, sino es una información compleja para brindar y ha sido tema de discusión entre los jueces, pero sin duda alguna es algo en lo que están trabajando. Esperemos cuál será el resultado, porque podría decir que esta es una información que nos han pedido en el último mes. Casi que todas las semanas estamos recibiendo un requerimiento estadístico. Bueno, pues las invitaremos cuando salga la regulación. Doctora Marcela, pues esperamos tenerla por aquí cuando tengamos ese acuerdo de la Judicatura del Reparto Nacional. Artículo 10 del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Muchas gracias, doctora Juanita, y muchas gracias, doctora Marcela, por hacer parte de este nuevo episodio de Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Líbano La Serna con ámbito jurídico de Legis. Muchas gracias a todos los oyentes que han llegado hasta aquí. Los invitamos a seguir en sintonía. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.